Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Dibujo de anime de Marvel. Autor: Orizos, renacido en el peligroso universo cinematográfico de Marvel. Por suerte también tengo un sistema de trucos que me permite extraer varias habilidades del anime y el manga. Técnica de la gran evolución dorada de cierto índice mágico. Descripción: magia que altera la realidad según la propia voluntad. A partir de hoy, no se permite chasquear los dedos en todo el universo. 143. Capítulo 144. ¿Qué es exactamente lo que planteaste? Finalmente, Finney lo atribuyó a una especie de poder idealista. Después de todo, este suero de supersoldado podía influir en el temperamento, aunque el doctor entendía que los buenos mejorarían y los malos empeorarían. Pero, según Finney, cuanto más fuerte sea el oponente, más fuerte se vuelve y más débil se vuelve. En cuanto a por qué Cráneo Rojo no pudo actuar, podría ser porque su cuerpo había desaparecido, o podría deberse a la influencia de la piedra del alma, o tal vez los efectos del suero no estaban siendo utilizados. Aunque el Capitán América llevaba todo el día alardeando de su capacidad para luchar contra alguien, por suerte no se lo dijo a Finney esta noche. Tras 20 minutos de batalla, se dio por vencido voluntariamente. El Capitán América no era de los que se preocupaban mucho por ganar o perder, y además sabía muy bien que Finney se había contenido. Podría haber aguantado, pero ganar era aún más improbable. Además, no sabía cuándo tendría que arrestar a Loki y necesitaba conservar su energía, por lo que decidió ceder. Para ser honesto, eres mucho más fuerte de lo que imaginaba, dijo Finney, mirando al Capitán América, quien estaba ligeramente sin aliento y descansando en el suelo, después de la batalla. Después de todo, yo era bastante excelente en aquel entonces. El Capitán América sonrió, con un dejo de nostalgia y tristeza en el rostro. Pensó en sus camaradas que habían luchado junto a él en las buenas y en las malas. Prefería el trabajo en equipo al combate en solitario. También fue por eso que le desagradaba la personalidad independiente y buscadora de atención de Stark. Debido a un error en su cálculo de fuerza, la experiencia adquirida al luchar contra el Capitán América fue algo inesperada para Finney. La experiencia restante podría permitirle intentar su séptimo desenfunde tras un poco más de práctica. Esto hizo que la impresión que Finney tenía del Capitán América aumentara significativamente, por lo que casualmente convocó 2 wraps de nuggets de pollo y se los entregó, diciendo: ¿quieres probar un poco? El Capitán América pareció sorprendido cuando vio que el rollo de pollo frito apareció de repente en la mano de Finney y no pudo evitar preguntar: ¿qué es esto? El rollito de pollo violeta, único en el universo. Tiene efectos especiales como delicioso, placentero y curativo. Es algo que siempre tengo en casa o cuando salgo. Finney se presentó con orgullo. Oh, el Capitán América escuchó la introducción con una mirada vacía y luego respondió: ¿comida? ... Aunque solo fueron 2 palabras, fue lo suficientemente conciso, por lo que Finney asintió. Al tomar el rollo de pollo violeta de la mano de Finney, el Capitán América dudó un poco. No estaba acostumbrado a este tipo de cosas novedosas, pero el aroma que emanaba de su mano le dio muchas ganas de probarlo. Nunca pensé que ya ni siquiera tendría que cocinar, el Capitán América comentó, aparentemente sorprendido por el progreso del mundo. ¿En qué estás pensando? Finney lo miró sin palabras al oír esto y explicó: este es un caso especial para mí, el único en todo el universo. Claro, ahora tengo que cocinarme. El Capitán América, que se estaba metiendo el rollo de pollo frito en la boca, se quedó atónito, pero antes de que pudiera retirar la mano, el aroma del rollo de pollo frito le hizo dar un mordisco involuntariamente. Una vez que la comida entró en su boca, el Capitán América dejó de pensar en si tenía algo malo. Ya estaba asombrado por la exquisitez del rollo de pollo frito Jinji. Delicioso. Al ver que el Capitán América también estaba impresionado con el rollo de pollo frito Jinji, Finney se acostumbró.
Si hubiera dicho que era malo, se habría sorprendido. ¿Cómo lo hiciste? Después de terminar el Gingy Fried Chicken Roll en unos pocos bocados, el Capitán América preguntó con persistente satisfacción. Al ver esto, Finney llamó a dos más y se los entregó, diciendo, no tienes esperanza como yo, pero puedo decirte la receta. Puede que no sea tan buena como esta, pero aún así sabrá muy bien. En realidad, el Capitán América parecía un poco avergonzado, pero rápidamente tomó los wraps de pollo que Finney le ofreció, su buena voluntad hacia él aumentó considerablemente. Al observar las acciones del Capitán América, Finney no pudo evitar pensar en los hechiceros de Kamartaj. No los había visto en más de medio año. Las existencias de Kamartaj debían de haberse agotado hacía tiempo. Se preguntó cómo estarían. Esta fue una de las razones por las que Finney no se había atrevido a regresar directamente a Kamartaj. Le preocupaba que esos hechiceros lo atraparan y lo obligaran a seguir haciendo wraps de pollo. Gracias a la estrategia diplomática de Gingy Fried Chicken Roll, después de que Finney y el Capitán América regresaron, pudieron charlar y reír juntos, discutiendo cómo cocinar. Tony, que por casualidad se topó con ellos, se quedó asombrado. ¿Cómo terminaste con ese viejo? Luego de que el Capitán América se fue satisfecho con la receta, Tony no pudo evitar acercarse en secreto a Finney y preguntarle. ¿Qué quieres decir con terminar con? Finney puso los ojos en blanco y miró a Tony y le explicó. Solo le estaba enseñando a hacer rollitos de pollo frito. Y hablando de eso, hace siglos que no como ninguno. Dame uno. Al oír esto, Tony sintió un poco de hambre. Sabía que el rollo de pollo frito Gingy de Finney se podía preparar en cualquier momento y lugar, sin límite, así que pidió uno de inmediato. Finney se quedó sin palabras, pero aún así llamó a dos más y luego preguntó. ¿Tu traje está reparado? Solo algunos daños menores. Tony todavía estaba reflexionando sobre la batalla anterior, comiendo un wrap de pollo mientras decía, incluso si no hubieras intervenido, habría tenido una forma de lidiar con ese protagonista de Point Break. Finney miró a Tony sin decir palabra. En realidad, ni siquiera él estaba del todo seguro de derrotar a Thor. De lo contrario, no habría usado su martillo para amenazarlo. Mientras observaba a Tony devorar su wrap de pollo, Finney de repente pensó en la comida del dragón blanco de ojos azules y preguntó. Por cierto, si tienes tiempo, ¿podrías darme un poco más de tu reactor ARC? ¿Tu pequeña mascota? Tony se quedó desconcertado, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Sí? Finney asintió. ¿Qué es exactamente lo que guardas? Tony no había querido preguntar, pero había pasado medio año y ya no podía reprimir su curiosidad. ¿Quieres saber? Finney miró a Tony. Originalmente había planeado practicar sus habilidades y adquirir suficiente experiencia, pero al ver su expresión, pensó que sería mejor dejar que él llenara ese último vacío. Si te importa, entonces olvídalo. Tony negó con la cabeza. Está bien, pero este lugar es demasiado pequeño. Ponte la armadura y te lo mostraré. Al oír las palabras de Finney, Tony sintió aún más curiosidad. No le pareció problemático y regresó de inmediato a su habitación para ponerse la armadura, listo para conocer a la mascota. Pero justo cuando Finney estaba a punto de abrir el portal, la llamada de Nick Fury llegó de repente. Todos reunidos. Los dos intercambiaron una mirada. Tony, sin importarle ya la mascota, se preparó para correr a la sala de conferencias. Finney frunció el ceño. Le faltaba muy poco para su séptimo desenfunde. Originalmente, había planeado desenfundar su séptima habilidad antes de la operación. Sin embargo, Finney no sabía el propósito de la invocación de Nick Fury y decidió ir a ver qué estaba pasando primero. Pronto, todos en la sala de conferencias estaban presentes. Excepto Finney, todos tenían una expresión seria. Finney flotaba bajo en el aire usando su técnica de vuelo, ganando experiencia mientras esperaba que Nick Fury explicara el motivo de la invocación. Apóyame, lea más de 40 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo 144. Capítulo 145. Tengo un gran tesoro. El Dr. Banner, basándose en los datos de investigación previos de Selvigo, diseñó un programa para detectar fluctuaciones de rayos gamma. Hace 5 minutos, este programa detectó repentinamente una fuerte fluctuación en la frecuencia gamma del Tesseracto. Nick Fury no se anduvo con rodeos y dijo directamente, creo que podemos continuar. Al oír esto, Finney se sintió un poco arrepentido. En una hora como máximo, podría haber desplegado su séptima habilidad, pero no le importó. Confiaba en que podría derrotar a Loki incluso sin ella.
Anteriormente, no había utilizado toda su fuerza porque acababa de regresar de dormir y no quería dañar la base de S.H.I.E.L.D., lo que permitió a Loki escapar. Además, esta vez los Vengadores también estaban involucrados. Incluso si no participara, el destino de Loki probablemente no sería bueno. Thor por sí solo era suficiente para darle un dolor de cabeza. Si a eso le sumamos el Capitán América, que estaba muy igualado, y el Hulk oculto, sus posibilidades de ganar eran infinitamente cercanas a cero. A bordo del Kingjet, Finney seguía practicando sus habilidades. Miró a la Viuda Negra a su lado, ignorando su expresión de sorpresa, e invocó un montón de wraps de pollo violeta antes de destruirlos con una magia explosiva instantánea y de baja potencia. Su misión era recuperar el Tesseract con Black Widow. Black Widow originalmente tenía la intención de hacer esto sola, pero Nick Fury, considerando que Loki podría haber establecido algún tipo de protección alrededor del Tesseract, finalmente le pidió a Finney que se uniera a él. Después de todo, él era el más fuerte de todos, y su habilidad poseído incluía la invisibilidad, complementando perfectamente la infiltración de Black Widow. Finney, que ya quería la piedra del espacio, no se negó. ¿Qué estás haciendo? Black Widow preguntó, con los ojos llenos de confusión mientras miraba las acciones de Finney. Pruébalo. Finney no respondió, pero casualmente convocó un wrap de pollo en el regazo de Black Widow, y continuó practicando sus habilidades y ganando experiencia. La Viuda Negra se sorprendió un poco por la repentina aparición del wrap de pollo en su regazo. Ella dudó por un momento, miró a Finney, quien parecía no querer reconocerla, y finalmente, como el Capitán América, sucumbió al encanto del aroma, mordiendo la puerta hacia este nuevo mundo. Después de comer, Black Widow sintió una punzada de dolor por las acciones de Finney. Sin embargo, insegura de los motivos de Finney, no sabía cómo detenerlo. Por suerte, el Kingjet era lo suficientemente rápido, y pronto ambos alcanzaron una altitud que les permitió saltar. Mientras Finney observaba a Natasha saltar desde la salida del avión con su paracaídas, de repente se preguntó, ¿por qué saltó del avión en lugar de pedirme que abriera un portal? Gracias a su habilidad para volar, Finney no necesitó paracaídas. Caminó tranquilamente hacia la salida, saltó y siguió la figura de la Viuda Negra. ¿Por qué no me dejaste abrir un portal para enviarte abajo? Finney preguntó, algo desconcertado, al lado de Black Widow. Natasha, luchando por ajustar su descenso, dudó un momento, pero explicó. El director Fury le encargó al Dr. Selvig que investigara específicamente su portal. Aunque no pudo detenerlo, captar fluctuaciones de energía y detectar la ubicación de la teletransportación en un área pequeña parecía casi imposible. Por lo tanto, por si acaso, es mejor no usar esta habilidad para la próxima infiltración. Finney miró a Viuda Negra con indiferencia. Aunque llevaba mucho tiempo anticipando que Nick Fury consideraría en secreto enfrentarse a él, el hecho de que se confirmara seguía siendo inquietante. Black Widow, sabiendo que estaba equivocada, no se atrevió a decir nada más, ajustando cuidadosamente su descenso para prepararse para su aterrizaje en paracaídas. Finney nunca había oído hablar del país controlado por Loki. Aunque se llamaba país, en realidad solo tenía el tamaño de una ciudad. Tras ser tomada por Loki, quedó completamente sellada, impidiendo la entrada y salida de cualquier persona. Por suerte, había pasado poco tiempo, así que no hubo caos. Al llegar al suelo, Finney activó inmediatamente su invisibilidad poseída y se infiltró con Black Widow. Aunque era mucho más fuerte que Black Widow en términos de poder bruto, ella era muy superior en recopilación de inteligencia e infiltración. Así, bajo la mirada admirativa de Finney, determinaron la ubicación aproximada del Tesseract en menos de 10 minutos. Thor puede comenzar la operación ahora. Natasha se reportó con Nick Fury cerca de una base militar. Como no estaban seguros de si Loki también estaba dentro, tuvieron que esperar a que apareciera antes de poder infiltrarse. Poco después de terminar de hablar, el clima fuera de la ciudad se oscureció repentinamente, con nubes oscuras acumulándose y relámpagos. Entonces, Finney escuchó de repente un rugido. Loki, sal ahora mismo. Al instante, el invisible Finney suspiró y se frotó la frente. ¿De verdad caería Loki en una trampa tan descarada? Para sorpresa de Finney, menos de 10 minutos después, el mensaje de Nick Fury llegó a través de su auricular. Loki ha aparecido. Busca el Tesseracto. De verdad se fue. Finney estaba asombrado. Presintió que algo andaba mal, pero antes de que pudiera pensarlo, la Viuda Negra ya había empezado a ejecutar la orden. Con unos cuantos ataques rápidos, se encargó de los guardias y entró corriendo. Finney frunció el ceño y lo siguió.
Sentía que todo iba demasiado bien. Loki, aunque algo arrogante, no era estúpido. Se había ido solo porque Thor lo había llamado. Sobre todo cuando entró en la base militar y llegó a la habitación que supuestamente contenía el Tesseracto, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Gracias a la teletransportación de la piedra espacial, sus habilidades de portal ahora eran extremadamente avanzadas incluso en Kamartaj, y su comprensión del poder espacial era profunda. Entonces, cuando entró en la habitación, inmediatamente sintió una fuerza espacial caótica. Controlar el espacio no es tan fácil. Los portales de Kamartaj parecen fáciles de abrir, en gran parte gracias al mecanismo de la onda. Aún así, mantener la estabilidad espacial es crucial durante la apertura y el cierre. De lo contrario, un mal manejo podría provocar colapso espacial y turbulencias. Por lo tanto, en Kamartaj, nadie usa portales como ataque. El éxito está bien, pero el fracaso podría resultar en destrucción mutua y ser arrastrados a otra dimensión. En general, el espacio es muy estable, excepto en circunstancias especiales, como la conjunción celestial que ocurre una vez cada 5000 años en la historia original. Pero allí, Finney sintió que el espacio circundante era muy delgado y caótico, lo que le dio una sensación inmediata de estar siendo emboscado. Esta situación significaba que no podía usar sus portales sin cuidado. Sin una localización precisa, teletransportarse a un lugar de la Tierra estaría bien, pero teletransportarse a otra dimensión o al espacio exterior sería desastroso. Justo cuando Finney estaba a punto de llamar a Natasha para que se retirara, todas las puertas y ventanas se cerraron herméticamente, y entonces Loki apareció de repente ante él. El caballero plateado, ¿cierto? ¿O prefieres al caballero del castigo divino? En el momento en que apareció Loki, Natasha sacó su pistola y disparó una ráfaga de tiros, pero las balas atravesaron la figura, sin causarle daño alguno. Finney, al darse cuenta de que era solo una ilusión, ni siquiera se molestó en atacar, simplemente lo observó en silencio. Para ser honesto, les agradezco mucho que me hayan ayudado a contener a ese idiota, de lo contrario no habría tenido tiempo de preparar este lugar. Loki miró a Finney con aire de superioridad. Continuó su explicación. Nunca imaginé que hubiera alguien tan poderoso como tú en la Tierra, es una lástima que hayas tomado la decisión equivocada. ¿De verdad crees que puedes atraparme así? Finney frunció el ceño, observando las paredes de cobre y hierro completamente selladas que lo rodeaban. Aunque el portal estaba inutilizable, intentar atraparlo con ellas era una quimera. Conozco tus habilidades. Armadura, portales, vuelo y poderosas armas de fuego. Loki parecía haber investigado a fondo a Finney antes de decir. Pero te aconsejo que no uses eso. He llenado todas las habitaciones fuera de esta con explosivos, y también con algún tipo de gas que creo que se llama hidrógeno. Finney se sobresaltó, agarró a Black Widow a su lado e inmediatamente usó su técnica de gran evolución dorada para aislar todo el oxígeno en el área circundante. De esta manera, incluso si se produjera una explosión, los daños se reducirían. No te preocupes, mientras te quedes aquí, no explotará. Esta habitación ha sido especialmente reforzada. No puedes escapar. En realidad, Loki no quería matar a Finney. Aún planeaba usar su cetro de control mental para someterlo a su control tras conquistar la Tierra, para atacar a Asgard o enfrentarse a Thanos. Al oír esto, Finney comprendió que su plan había fracasado. Loki debió saberlo en cuanto llegó Thor. Con la comunicación con Nick Fury cortada, Finney no sabía cuál era su situación, pero necesitaba cuidar de sí mismo primero antes de pensar en los demás. Al mirar al presumido Loki, Finney se quedó sin palabras. Incluso con sus portales de teletransportación y su magia explosiva restringidos, tenía maneras de escapar. Por ejemplo, podría utilizar algunos métodos físicos. En realidad, tengo un gran tesoro, ¿quieres verlo? Al observar el tamaño de la habitación, Finney suspiró, dio un paso adelante y extendió la mano como para tomar algo. Apóyame, lea más de 30 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo, 145. Capítulo 146. Antes del séptimo sorteo Loki pareció sorprendido, y un mal presentimiento surgió de repente en su corazón. Entonces vio aparecer una carta en la mano de Finney. Mi turno, ven, dragón blanco de ojos azules. Cuando apareció el enorme y feroz dragón blanco de ojos azules, no fue Loki quien se sobresaltó primero, sino Viuda Negra que estaba a su lado. En el imaginario occidental, los dragones siempre han sido símbolos de ferocidad, crueldad y poder.
Los dragones que capturan princesas son dragones malvados, y los que quieren destruir el mundo son dragones malvados. En resumen, cualquier cosa mala pero terrible es la conspiración de dragones malvados. Entonces, cuando apareció el dragón blanco de ojos azules, Natasha inmediatamente dio 2 pasos hacia atrás, con expresión algo asustada. Loki estaba mucho mejor. Asgard gobierna los 9 reinos, y existen criaturas grandes en otros mundos, pero obviamente esta era la primera vez que veía un dragón blanco de ojos azules. Al ver sus afiladas garras y las púas de hueso en sus alas que brillaban con una luz fría, tuvo un mal presentimiento. Rugido. El dragón blanco de ojos azules rugió y la pequeña habitación tembló. Finney saltó suavemente sobre la espalda del dragón blanco de ojos azules, miró a la aterrorizada viuda negra no muy lejos y le dijo: «Date prisa, nos vamos». Natasha miró al enorme dragón blanco de ojos azules, luego a Finney, y finalmente trepó con cautela por su espalda a lo largo de su cola. Rugido. El dragón blanco de ojos azules rugió de nuevo, haciendo temblar a Natasha. Finney la ignoró y calmó suavemente al dragón blanco de ojos azules. Mientras usaba la técnica de gran evolución dorada para mantener la barrera de oxígeno a su alrededor, ordenó: «Destruye este lugar, vuela». Finney no dudaba de que el dragón blanco de ojos azules pudiera destruir su entorno. Tras alcanzar 3 estrellas, había probado una vez su ataque y defensa. En términos de defensa, era reacio a usar toda su fuerza, pero en términos de ataque, podía dejar que el dragón blanco de ojos azules corriera salvajemente. Como resultado, con solo 2 garras, atormentado por el mal sufrió daños. Solo entonces se dio cuenta de que la parte más poderosa del dragón blanco de ojos azules de 3 estrellas no eran solo las 3 balas explosivas del vendaval, sino las garras y colmillos más primitivos de su cuerpo. Como era de esperar, la habitación, especialmente reforzada por Loki, era tan frágil como el papel frente al dragón blanco de ojos azules. Con la ayuda de la técnica de la gran evolución dorada, no se emitió ni una sola chispa durante la destrucción. En un abrir y cerrar de ojos, abrió la habitación y voló hacia el cielo. Al ver esto, el rostro de Loki se ensombreció. Se había preparado durante tanto tiempo, pero no esperaba que ni siquiera Finney pudiera quedar atrapado durante 10 minutos. Saliendo de la base, el dragón blanco de ojos azules rugió de nuevo, desplegando sus alas y brillando sus escamas blancas a la luz de la luna. Los habitantes de la ciudad, que lo presenciaron inesperadamente, exclamaron sorprendidos, buscando frenéticamente sus teléfonos. ¿Es realmente un dragón? En el cielo, Natasha, ahora más acostumbrada a la vista, tocó las escamas blancas debajo de ella y le preguntó a Finney con curiosidad. Por supuesto. Finney miró a su alrededor, buscando a Tony y a los demás que estaban emboscados. Como Loki le había tendido una trampa, no había razón para que cayera en ella al otro lado. Efectivamente, al salir de la habitación, la señal se restableció y Finney escuchó la voz furiosa y urgente de Nick Fury. «Agente Romanoff, Helsing, ¿cómo están? Respondan de inmediato». «Entendido». La expresión de Natasha cambió. Olvidando su estudio del dragón blanco de ojos azules, respondió de inmediato por su auricular. «Loki nos tendió una emboscada y escapamos. Me alegra que estés bien». La expresión de Nick Fury finalmente mejoró un poco, y rápidamente comenzó a informar la situación. Ese Loki era un impostor. Usó a una persona disfrazada. Thor también fue apuñalado por él. Además, se apoderó del helicarrier celestial y tomó el control de Banner. Mientras Nick Fury hablaba, Finney también vio la ubicación de Tony y los demás. Al amparo de la noche, su campo de batalla era mucho más devastador que la base. La lucha era extensa y la zona estaba plagada de cráteres, como si hubiera sido bombardeada. Afortunadamente, ninguno de ellos era gente común y corriente, y Aukeye, el más débil entre ellos, estaba disparando desde la distancia, por lo que, aunque parecían gravemente heridos, no estaban gravemente heridos. Al ver al dragón blanco de ojos azules, Tony y el Capitán América no detectaron de inmediato a Finney, asumiendo que se trataba de otro ataque de Loki. Sus rostros estaban serios y estaban en alerta máxima. No fue hasta que Finney bajó del dragón blanco de ojos azules con la viuda negra en brazos que se dieron cuenta de quién era. «Esta es la pequeña mascota de la que hablabas». Tony y Finney eran los más familiarizados con él, y como recientemente habían planeado ver al dragón blanco de ojos azules, lo adivinó de inmediato. Como se puede ver. Finney se encogió de hombros, luego miró a Thor, quien estaba siendo sostenido por el Capitán América, y preguntó: «¿Qué te pasó?» «Nos tendieron una emboscada». El Capitán América, con aspecto desaliñado y pálido, le explicó a Finney.
Loki tendió una emboscada a Thor mientras hablaba con él y luego lanzó misiles a esta zona. Finney miró a Thor, cuya cintura aún sangraba, y preguntó sin palabras. ¿Sabías que era traicionero y astuto? ¿Cómo pudiste seguir estando emboscado? Es mi hermano después de todo. Thor parecía desconsolado, como si hubiera sido herido profundamente. Mientras hablaban, un Kingjet aterrizó cerca y Nick Fury desembarcó. Observó al grupo y luego observó al dragón blanco de ojos azules durante un buen rato antes de preguntarle a Finney. ¿Cuándo conseguiste un dragón? Ocúpate de tus propios asuntos. Finney puso los ojos en blanco y luego frunció el ceño al grupo, que ahora estaba en un estado lamentable gracias a Loki, y le preguntó a Nick Fury. ¿Cómo sabe Loki sobre el plan? Hay un topo en el Skip Carrier, que constantemente le pasa información. Nick Fury suspiró. Aunque había presentido que algo andaba mal en Shield del año pasado, no esperaba que fuera tan grave, ni que provocara una pérdida tan significativa. Finney también estaba algo indefenso. Se había vuelto algo arrogante. Su rápido aumento de fuerza le hacía creer que podía ignorar por completo a Loki. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La viuda negra preguntó desde un costado. De todos los presentes, solo ella y Finney parecían estar en mejor condición. Incluso Nick Fury tenía heridas leves. Persíganlos. Primero, encuentren la manera de recuperar el Helicarrier celestial. Nick Fury examinó el estado de todos, centrando finalmente su atención en Finney, que parecía más limpio, y dijo. Cuando me fui, lo vi controlando a Banner. Si aparece Hulk, ¿estás seguro de que puedes manejarlo? ¿Por qué no lo intentas? Finney respondió con calma. En realidad, salvo los miembros de Shield, tal vez todos los presentes podrían plantarle cara a Hulk. Thor, aunque aparentemente herido, debería recuperarse rápidamente dadas las poderosas habilidades regenerativas de Asgard. El Capitán América, con su idealista 50-50 de posibilidades, podría derrotar a Hulk, pero debería resistir un tiempo. En cuanto a Tony, la armadura Hulkbuster que él y Banner habían estado investigando durante tanto tiempo, aunque su durabilidad era incierta, debería ser comparable a la del Capitán América. Sin embargo, aunque todos podían luchar contra Hulk, someterlo era muy improbable. Incluso Thor, al enfrentarse a un Hulk en estado de furia, tendría que retirarse temporalmente. Finney estaba en el mismo barco, pero entre el grupo, era el que más familiarizado conocía a Hulk, lo que hacía que su situación fuera relativamente más fácil. Pero antes de eso, tenía algo más importante que hacer. Tras medio día de práctica, la barra de experiencia del sistema por fin estaba llena. Ahora podía sacar su séptima habilidad. Este es un anime relativamente nuevo, sí, bastante famoso. 146. Capítulo 147 después del séptimo sorteo. Capítulo 147 después del séptimo sorteo. Sin embargo, no podía dibujar directamente en estas circunstancias. Aunque bañarse y limpiarse no eran necesarios, la ayuda de la técnica de la gran evolución dorada requería una mente tranquila. Come un poco de esto para recuperarte primero. Finney miró a los Vengadores, que estaban casi todos heridos, suspiró y convocó varios rollos de nuggets de pollo para distribuirlos. Aunque todos se sorprendieron de que Finney les ofreciera de repente rollitos de pollo, no rechazaron la amabilidad, especialmente Thor. Tras dar el primer bocado, lo devoró y luego preguntó tímidamente, ¿hay algo más? Finney siempre fue generoso en este aspecto. Pensando en la voluptuosa figura de Thor después de que Thanos chasqueara los dedos en la historia original, Finney no pudo evitar ofrecerle dos más. Mira qué hambre tiene Thor ahora en Asgard. Aunque el efecto de la curación leve no fue inmediato, la ayuda en la recuperación fue suficiente para hacerse sentir. En circunstancias normales, solo pensarían en los wraps de pollo frito de Violet como una comida extremadamente deliciosa y agradable, pero ahora que todos estaban heridos, rápidamente notaron la diferencia. ¿Esto puede detener el sangrado? Nick Fury, el menos herido, fue el primero en sentir el cambio en su cuerpo. Miró a los demás, que comían con entusiasmo, y no pudo evitar preguntarle a Finney. Simplemente acelera la recuperación. Finney explicó casualmente. Thor, que comía wraps de pollo frito por primera vez, no pudo parar. Se metió uno en la boca con ambas manos y le preguntó a Finney. ¿De qué están hechos? ¿Por qué están tan ricos? Magia. Finney miró a Thor y tuvo que admitir que los asgardianos eran mucho más fuertes que los terrícolas en cuanto a constitución física. A pesar de ser el más gravemente herido, Thor se recuperó más rápido después de comer los wraps de pollo frito de Violet. Por supuesto, también podría estar relacionado con el hecho de que comía más y más rápido.
Mientras tanto, el Capitán América pensó en la receta que le había dado Finney y de repente sintió que ese regalo era bastante pesado, aunque sabía que probablemente no tendría el mismo efecto si lo hiciera él mismo. Después de terminar su comida, el grupo se preparó para abordar el King de Nick Fury para perseguir a Loki. ¿Qué pasa con eso? Nick Fury le preguntó a Finney, mirando al dragón blanco de ojos azules que yacía tranquilamente en la distancia. Él ya se había enterado en secreto sobre el escape de Natasha y cómo había aparecido el dragón blanco de ojos azules, así que preguntó, ¿puedes devolverlo? En verdad, todos los presentes sentían curiosidad por el dragón blanco de ojos azules. Ni siquiera Thor de Asgard había visto jamás una criatura así. Habían estado demasiado ocupados disfrutando del delicioso Violet Chicken Wrap como para notarlo antes, pero ahora, después de terminar, al escuchar la pregunta de Nick Fury, todos miraron a Finney con curiosidad. Finney pensó un momento. Se preparaban para perseguir a Loki, y el gran tamaño del dragón blanco de ojos azules lo haría fácil de detectar, y no era adecuado para luchar contra Hulk. Así que, para asombro de todos, lo transformó de nuevo en su forma de carta. ¿Esto también es magia? La boca de Thor se abrió de par en par y miró fijamente a Finney. ¿Sí? Finney lo admitió sin dudarlo. Como de todos modos no podía decir que fuera un sistema, no había problema en que lo confundieran con magia. Encajaría mejor con su identidad de mago. Sabía que Loki no había estudiado magia adecuadamente, Thor murmuró en voz baja, sin siquiera considerar si Asgard tenía tal magia. Tony fue bastante simple. Se quedó mirando la tarjeta en la mano de Finney un buen rato antes de preguntar, ¿puedo estudiarla? Págame. El Capitán América acababa de despertar de su letargo. Por las reacciones de todos, se dio cuenta de que la situación era extremadamente inusual, pero no estaba particularmente sorprendido. En cambio, estaba bastante feliz. Finalmente, no era el único inquieto por los cambios en el mundo. Nick Fury, por otro lado, observó a Finney con atención. Estaba cada vez más confundido sobre los secretos que Finney aún guardaba, especialmente después de pasar medio año en un planeta alienígena. Incluso si Finney sacara un cañón de trayectoria interestelar de su entrepierna, sentiría que no era imposible. En el avión, solo él y algunos agentes habían escapado con Nick Fury. El resto estaba con Loki en el esquí carrier. Finney encontró un rincón para sentarse, aparentemente para descansar, y comenzó a prepararse con calma para el sorteo de habilidades. Los demás, debido a sus heridas, sanaron en silencio, trabajando duro para recuperarse para la posible batalla que se avecinaba. Aproximadamente media hora después, Finney terminó de ajustarse, dejando escapar un largo suspiro en silencio y se preparó para comenzar el sorteo. Pero antes de dibujar, no pudo evitar pensar en sus dibujos anteriores. Desde que obtuvo el sistema, había obtenido habilidades 6 veces. La primera vez, por despiste, obtuvo la técnica de la gran evolución dorada por accidente. La segunda vez, lleno de anticipación, recibió Violet Chicken Nuggets Wrap, lo cual fue decepcionante en ese momento, pero ahora parecía increíblemente poderoso. La tercera vez, con el debut de Iron Man inminente y el mundo a punto de experimentar un gran cambio, carecía incluso de la capacidad de protegerse. Con ansiedad e inquietud, sacó la carta de Poseído. Poseída supuso un punto de inflexión importante en su vida. Después de dibujarlo, conoció al anciano, se unió a Kamartag, conoció a Mordo, un personaje del que había adquirido experiencia, e inexplicablemente adquirió el apodo de Caballero Plateado. Además, su velocidad de dibujo aumentó drásticamente después. La cuarta vez, dibujó volar, que, aunque solo era volar, era una habilidad crucial para él. La quinta vez, magia explosiva le otorgó tanto una poderosa defensa como un ataque, transformando al Caballero Plateado en el Caballero del Castigo Divino. La sexta vez, robó la carta del dragón blanco de ojos azules. Mientras buscaba alimento para dragones e intentaba contactar con el Tesseracto, fue transportado a un planeta alienígena y pasó medio año con un fantasma. Después de estos 6 sorteos, Finney ya era increíblemente poderoso. Al menos en la Tierra, pocas personas o cosas podían hacerle daño. Incluso si dejara de dibujar habilidades, siempre que pudiera mejorar todas estas habilidades, sería más que capaz de evitar que Thanos chasquee los dedos en el futuro. Sin embargo, Finney ciertamente no se resistiría a volverse más fuerte, por lo que todavía necesitaba ganar experiencia y continuar dibujando habilidades. Al observar estas 6 habilidades, ninguna era similar. De hecho, cada una era completamente inesperada para Finney. Esta incertidumbre le impedía adivinar cuál sería el siguiente sorteo del sistema.
Esta vez no fue diferente. Aunque ya había pasado por 6 sorteos, Finney seguía nervioso en el séptimo. Primer segundo, entró al sistema. En el segundo segundo, activó el beneficio y dibujó. Al tercer segundo se acabó el empate. Las acciones fueron fluidas y practicadas. Sin embargo, al ver el resultado, Finney se tranquilizó. Aunque volviera a sacar una habilidad culinaria, no se quejaría como antes. Al comprobar la séptima habilidad, Finney, como era de esperar, se sorprendió un poco. Técnica de respiración de Cazador de demonios. Descripción. Una técnica para luchar contra demonios con un cuerpo humano. Finney conocía vagamente este anime, pero hacía tiempo que había olvidado el contenido, por lo que se sorprendió un poco cuando vio la descripción, preguntándose en silencio si existían demonios en el universo Marvel. Por el nombre, Finney supuso que la habilidad estaba relacionada con la respiración, así que no pudo resistirse a comprobar sus efectos en el avión. Entonces se dio cuenta de que los demonios de la descripción no eran las Sadako ni las Kayako que había imaginado. Esta era en realidad una habilidad que mejoraba enormemente las capacidades físicas. Lea más de 30 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo 147. Capítulo 148. Respiración de concentración total. Una técnica de respiración. Un método para llevar la función cardiopulmonar al límite, permitiendo que la sangre absorba cantidades masivas de oxígeno en segundos. Era una puerta de entrada para trascender los límites físicos humanos. Finney observó su nueva habilidad con una mezcla de intriga y ligera decepción. Había estado esperando en secreto algo llamativo, como magia explosiva. Entre su armadura de posesión espiritual malvada y la técnica de gran evolución dorada, no era precisamente un debilucho. ¿De verdad estoy destinado a ser un mago cuerpo a cuerpo? Suspiró Finney. Se había imaginado como un hechicero a distancia, pero sus habilidades lo impulsaban constantemente hacia el frente. Si más tarde robaba al dragón blanco de ojos azules, prácticamente se convertiría en un caballero dragón plateado. Solo quería ser un mago de verdad. Sin embargo, cuando empezó a probar la técnica, su decepción desapareció y fue reemplazada por una absoluta sorpresa. Se dio cuenta de que esta técnica de respiración no era solo una mejora temporal, sino una habilidad de cultivo. Mejor aún, era semipasiva. Mientras mantuviera su cuerpo en este estado respiratorio específico, incluso mientras dormía, absorbería energía y se fortalecería las 24 horas del día. La emoción de Finney aumentó. Hasta ahora, el maná de Kamartaj se usaba principalmente para alimentar sus portales o mejorar su evolución. Pero su talento arcano era, como mucho, mediocre. Ahora, por fin tenía una forma de desarrollar su propia base de energía. Mientras practicaba, su respiración se volvió errática y de repente perdió el ritmo. Es potente, pero mantenerlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, requerirá un entrenamiento serio, señaló. Lo intentó de nuevo. Esta vez, al inhalar, sintió un calor abrasador, similar al del sol, que le recorría las venas. Bajo su armadura de espíritu maligno, una tenue luz roja empezó a parpadear. Finney desconocía el material original, Demon Slayer, así que no se dio cuenta de que esta respiración estaba destinada a combinarse con una espada Nichirin. Pero no importaba. Su armadura poseído por el mal era un equipo adaptable que evolucionaba con él. Si no tuviera una espada, la armadura encontraría la manera de manifestar ese poder a su manera. Esta séptima extracción, es una victoria enorme, murmuró. Pasaron las horas mientras Finney meditaba sobre su nuevo aliento. Para cuando el sol salió por el horizonte, el grupo se había recuperado casi por completo de la escaramuza de la noche anterior. ¿Nos vamos a Nueva York?, preguntó Finney, mirando el horizonte que aparecía por la ventana. ¿Sí? Loki tiene el helicarrier anclado sobre Manhattan. Nick Fury salió de la cabina con expresión sombría. Inteligencia sugiere que Loki acaba de irse en un avión de combate. Necesitamos un plan de ataque. La última vez, tu plan nos dejó con misiles durante 10 minutos, murmuró Tony Stark, consultando su HUD. Solo espero que esta vez no haya una bomba nuclear involucrada. Finney miró a Tony. ¿Acaso este tipo tiene talento para gafar? Rezó en silencio por la gente de Nueva York. Subestimamos a Loki, pero él cometió el mismo error con nosotros, dijo Fury, alzando la voz para levantar la moral. Intentó atrapar al castigador divino y fracasó. Intentó matarte y fracasó. No gobernará este planeta. ¿Cuál es el movimiento?, preguntó el Capitán América, impasible ante el discurso.
Aún no había olvidado que la intromisión de Shield con el Tesseracto provocó este desastre. 3 grupos, ordenó Fury. El capitán, Barton y yo nos infiltraremos en el portanaves. Stark, regresa a la torre, cambia tu armadura y empieza a evacuar a los civiles. Thor y Finney, ustedes dos son los pesos pesados. Vayan tras Loki. Fury hizo una pausa y luego agregó con cautela. Y estén atentos al Dr. Banner. Finney no tenía quejas. Quería la gema de la mente y el Tesseracto, y sin duda quería vengarse de la emboscada. Y Hulk. Pensó que un portal bien ubicado a la cima del Everest lo calmaría rápidamente. El traje de Tony estaba hecho jirones por el martillo de Thor y la descarga de misiles, así que necesitaba repostar rápidamente en la torre Stark. Thor, por supuesto, solo estaba concentrado en llevar a su hermano ante la justicia. El equipo se desplegó. Thor agarró su martillo, Tony encendió sus propulsores y Finney despegó usando su magia de vuelo. Mientras buscaban las coordenadas proporcionadas por Fury, el objetivo quedó claro. El corazón de Manhattan. Tony, gritó Finney por el comunicador, mirando el enorme letrero brillante a lo lejos. ¿Cuánto tiempo hace que terminaron tu nuevo edificio? Lea más de 30 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo, 148. Capítulo 149. Hoy seré un mago cuerpo a cuerpo. ¿Loki está en la torre Stark? La voz de Tony resonó por el comunicador, llena de incredulidad. Solo si ese avión de combate en tu techo no es tuyo. Respondió Finney, flotando en el aire. A medida que se acercaban, la escena se aclaró. En la terraza del ático de la torre Stark, el Dr. Eric Selvig y un equipo de científicos con el cerebro lavado ensamblaban frenéticamente un dispositivo gigantesco. Finney no esperó. Levantó la palma de la mano y desató un hechizo explosivo dirigido al equipo. Sin embargo, una lanza de energía blanca brillante salió disparada del edificio, interceptando la magia de Finney en el aire. Loki, ataviado con una armadura asgardiana dorada y verde, y su característico casco con cuernos, salió a la terraza. Empuñaba el cetro mental, con una mirada maliciosa en sus ojos. Loki. Rugió Thor, cayendo como un meteoro hacia el techo. Finney intentó hacerle señas para que esperara, pero el dios del trueno no lo escuchó. Tony, siempre estratega, no aterrizó. Voló hacia una sección inferior del edificio. Su traje Mark estaba destrozado, y no iba a enfrentarse a Loki sin mostrarle el nombre que figuraba en el edificio con una armadura nueva. «¿Te has recuperado bien, hermano?», dijo Loki con desdén al desaliñado Thor. Luego, miró a Finney. «¿Y tú, dónde está tu dragón? Aún tienes la oportunidad de inclinarte ante un dios. Sírveme, y podrás tener lo que quieras». «¿Algo?», preguntó Finney, ladeando la cabeza. «¿Y si uso mi magia para convertirte en mujer y casarte con Thor?». Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Thor se congeló, una imagen mental no deseada lo hizo estremecer violentamente antes de pensar rápidamente en Jane Foster para limpiar su mente. El rostro de Loki se retorció de furia, y sus nudillos se pusieron blancos alrededor del cetro. «Mortal, blasfemas. Siente la ira de tu amigo. Hulk, mátalos». Con un rugido que rompió el cristal circundante, una enorme sombra verde irrumpió por las ventanas. Hulk aterrizó junto a Loki. Sus ojos brillaban con una tenue e hipnótica luz azul. Finney sintió una oleada de ira genuina. Hulk era uno de los pocos seres a los que consideraba amigo. Verlo usado como marioneta fue la gota que colmó el vaso. «Te garantizo que te arrepentirás de venir a la Tierra», dijo Finney, apretando los puños. «La ingenuidad te sienta bien, hermano». Se burló Loki ante las súplicas de paz de Thor. «Hulk, aplasta». Hulk cargó. Simultáneamente, los soldados de élite Chitauri, la vanguardia que no necesitaba la señal de una nave nodriza, invadieron el tejado. Thor subestimó la furia de Hulk. Creyendo que podría controlarlo con los puños desnudos para reservar su martillo para los Chitauri, lanzó el Mjolnir a los soldados. Craso error. Hulk asestó un puñetazo monstruoso que mandó al dios del trueno volando del rascacielos como un muñeco de trapo. «Estará bien», murmuró Finney mientras observaba a Thor caer en picado. Justo cuando Finney se preparaba para abrir un portal y arrojar a Hulk al océano, una sombra enorme y voluminosa cayó sobre el techo. No era una Mark 7. Era la armadura Hulkbuster. «Por fin, venganza», resonó la voz de Tony desde el enorme traje. Era evidente que no había olvidado el puñetazo que Hulk le dio años atrás. Pero Loki no había terminado. Golpeó el Tesseracto con su cetro. Una ola de energía azul onduló por el aire.
De repente, la energía espacial alrededor de la torre se volvió caótica e inestable, como una novia amable que de repente se pone de mal humor. Maldita sea, gruñó Finney. No podía abrir un portal sin arriesgarse a enviar a Hulk a un agujero negro cualquiera. Thor regresó, blandiendo el Mjolnir y con aspecto furioso. Ve a ayudar a Tony con Hulk. Le gritó Finney. Yo me encargaré del dios. Finney voló hacia Loki, su voz resonando con un cántico oscuro. Más negro que el negro, la oscuridad más profunda, fúndete con mi carmesí. Explosión. Un enorme círculo mágico envolvió el cielo. Los neoyorquinos, abajo, contemplaron con asombro al caballero del castigo divino. Los ojos de Loki se abrieron de par en par. Levantó el cetro de la mente, extrayendo poder de la gema del infinito para crear un escudo blanco brillante. Auge. La explosión sacudió Manhattan. La onda expansiva hizo que Tony, Thor y Hulk cayeran por los aires. La terraza del ático quedó convertida en un páramo calcinado. Al disiparse el humo, Loki seguía de pie, con su escudo parpadeando, pero intacto. Estaba pálido y respiraba con dificultad. Finney también estaba agotado. Fue una explosión a toda potencia. No más juegos, gruñó Finney. Bajó, pero no buscó su varita. En cambio, activó su nueva séptima habilidad. Respiración de concentración total. La armadura plateada del espíritu maligno comenzó a brillar con una tenue luz roja pulsante. Con la triple acumulación de posesión demoníaca, técnica de respiración y gran evolución dorada, las estadísticas físicas de Finney alcanzaron un nivel nunca antes experimentado. Dio un paso. Crujido. El hormigón se hizo añicos al desaparecer, reapareciendo al instante ante un Loki aterrorizado. Hoy, susurró Finney, con el puño ardiendo. Seré un mago cuerpo a cuerpo. Su puñetazo impactó de lleno en el rostro divino de Loki. Lea más de 30 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo, 149. Capítulo 150 Chitauri. ¿Qué demonios? Como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón, Loki voló por el aire, con su rostro hinchándose visiblemente, un testimonio del inmenso poder del golpe. Finney lo seguía de cerca. En su estado de técnica de respiración, el poder y la velocidad que podía desatar superaban con creces sus expectativas. Su sangre, a través de la respiración, absorbía frenéticamente el oxígeno del entorno, fortaleciendo sus funciones corporales. En ese momento, incluso contra un Hulk enfurecido, Finney sintió que podía defenderse. Su potente impulso de velocidad le permitió alcanzar a Loki de nuevo antes de que éste tocara el suelo, asestándole un puñetazo en la cabeza y derribándolo. Finney no le dio tiempo a Loki para reaccionar, sujetándolo al suelo y luego golpeándolo implacablemente en la cara, silenciándolo por completo. Te dije que fueras a buscar a Thanos. Finney golpeó la mejilla izquierda de Loki. Te dije que invadieras la Tierra. Finney golpeó la mejilla derecha de Loki. Te dije que secuestrarás a Hulk. Otro puñetazo en la mejilla izquierda. Te lo mereces por emboscarme. Finney lo golpeó. Su puño se dirigió nuevamente a la mejilla derecha de Loki. Te lo mereces. Finney hizo una pausa, aparentemente sin saber qué decir, pero su mano continuó golpeando implacablemente la mejilla izquierda de Loki, luego continuó. Te lo mereces por ser tan feo. Loki, con un dolor insoportable, se desmoronaba internamente. Aunque no era tan popular como Thor en Asgard, seguía siendo el amado segundo príncipe. Suficiente, Loki estaba aterrorizado. No podía entender por qué Finney se había vuelto tan poderoso de repente, como si estuviera bajo los efectos de esteroides, con una fuerza completamente distinta a la de su batalla inicial de hacía 2 días. ¿Cómo puede este terrícola ser tan fuerte? Trató de pedir clemencia, pero antes de que pudiera abrir la boca por completo, el enfurecido Finney lo golpeó. Grieta. Se le salieron 2 dientes. En ese momento, Loki fue golpeado tan brutalmente por Finney que ni siquiera Odín pudo reconocerlo. Tenía la cara casi hinchada y los ojos casi invisibles. Si no fuera por el poderoso físico del gigante de hielo, Thor probablemente estaría preparándose para el funeral de Loki a su regreso. Sin embargo, incluso con la increíble vitalidad del gigante de hielo, si Finney seguía golpeándolo así, Loki estaría acabado. El miedo a la muerte llenó a Loki de un inmenso arrepentimiento en ese momento. ¿Por qué eligió venir a la Tierra? ¿No habría sido mejor ir a otros reinos? Los elfos de la luz de Alfheim sin duda no habrían sido tan violentos.
Loki intentó frenéticamente encontrar una forma de salvarse, pero los puños de Finney eran como hierros de marcar, cada golpe le infligía un dolor inmenso y debilitaba su conciencia. Al ver la condición de Loki, Finney se detuvo involuntariamente. La paliza anterior había calmado considerablemente su ira, y había considerado si acabar con Loki por completo. Dada la fuerza de Loki, sin duda ganaría una cantidad significativa de experiencia. Sin embargo, pensando que Thor y Odín aún estaban vivos en Asgard, Finney dudó y finalmente decidió no realizar todo el ataque. Aunque Loki había cometido tantos crímenes en Asgard, Finney no podía garantizar que a Odín y Frigga no les importara la vida o la muerte de Loki. El hecho de que Odín enviara a Thor inmediatamente después de que Heimdall lo descubriera demostraba que claramente aún sentían algo por Loki. De lo contrario, si los demás no entendieran la fuerza de combate de la Tierra, ¿no lo entendería Odín? Enviar a Thor a la Tierra, aparentemente para brindar apoyo, podría ser en realidad una forma de salvar a Loki. En ese momento, Finney sintió repentinamente una explosión de energía espacial. Al darse la vuelta, vio un rayo de luz azul elevarse del suelo y dispararse hacia el cielo. La expresión de Finney cambió. Como estaba concentrado en mantener su técnica de respiración y ocupado luchando contra Loki, se había olvidado de destruir primero el equipo del portal. Sin embargo, no entró en pánico. Volvió a mirar el bastón mental, que también había caído al suelo cuando Loki fue derribado, y lo recogió rápidamente. Finney sostuvo el bastón mental, sintió su poder y lo empujó hacia Erik Selvig, quien gritaba emocionado que había tenido éxito, liberando así a Loki de su control. ¿Qué he hecho? Erik Selvig recuperó la compostura y su rostro palideció al instante. Su emoción se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión de dolor mientras observaba el portal que se abría frente a él. Deja de decir tonterías, esta cosa debería poder apagarse. Finney ya había percibido la formación de una barrera de energía alrededor del cubo cósmico. Romperla le era prácticamente imposible en su estado actual, pero por suerte recordó que en la historia original podía usar el bastón mental para destruirla. Cierto. Erik Selvig se dio cuenta de repente, asintió rápidamente y dijo: el bastón y el cubo tienen el mismo poder. Pueden evitar que el portal se abra más. Sin embargo, justo cuando Finney estaba a punto de lanzar el bastón mental al cubo cósmico, no pudo evitar mirar hacia el portal que se abría lentamente en el cielo. Hablando de eso, todo esto es experiencia. De repente, una idea cruzó por la mente de Finney. Ya que el portal ya estaba abierto, ¿por qué no aprovechar para ganar experiencia antes de cerrarlo? Loki ha sido perdonado por ahora, pero los Chitauri tampoco pueden ser perdonados. No hay posibilidad de reconciliación entre él y Thanos. Al observar a Loki medio muerto en el suelo a lo lejos, Finney usó primero la orden de la gran manifestación dorada para dejarlo inconsciente. Luego, tras asegurarse de que no hubiera enemigos cerca, le entregó el bastón mental a Erik Selvig. Tómalo. Observa mis acciones más tarde y luego cierra el portal. Erik Selvig se sorprendió y preguntó: ¿qué planeas hacer? Saludad a los extraterrestres. Finney exhaló, extendió la palma de su mano e invocó la carta del dragón blanco de ojos azules. Mi turno, ven, dragón blanco de ojos azules. El enorme dragón blanco de ojos azules apareció en la azotea de Stark, sorprendiendo a Erik Selvig, que estaba instalando el equipo, y emocionando a los neoyorquinos que ya se habían reunido abajo. Un dragón. Dios mío, vi un dragón. Es el caballero del castigo divino. Lo vi. ¿Qué va a hacer? ¿Va a destruir el mundo? ¿Qué es ese agujero en el cielo? Parece que algo sale de él. El caballero del castigo divino, no, el caballero dragón del castigo divino. Lo sabía. Sin duda tiene una montura. La mejora general de su cuerpo le permitió a Finney alcanzar una capacidad auditiva asombrosa. Incluso desde este rascacielos, podía oír la conmoción y las exclamaciones de los ciudadanos. Sin embargo, nada de esto era lo que él esperaba. Las cosas realmente se estaban desarrollando en la dirección que él menos quería. Soy un mago. Finney quería correr y gritar, pero al ver que los Chitauri ya estaban asomándose por el portal, no lo dudó e inmediatamente montó al dragón blanco de ojos azules, preparándose para volar hacia arriba. Al mismo tiempo, le ordenó a Erik Selvig: recuerda, tan pronto como salga del portal, ciérralo inmediatamente. Erik Selvig pareció entender lo que Finney quería hacer, sus ojos se llenaron de incredulidad y murmuró repetidamente: esto es una locura. Finney montó el dragón blanco de ojos azules hacia el portal. Probablemente por eso Finney pensó que no se convertiría en superhéroe.
Si se tratara de cualquier otro superhéroe, probablemente cerrarían el portal de inmediato, priorizando la seguridad de la ciudad. Pero era algo egoísta e impulsivo, queriendo ganar experiencia primero antes de cerrarlo, incluso si eso pudiera causar accidentes o incluso muchas víctimas. Durante el vuelo, Finney vio que los soldados Chitauri, algo impacientes, ya habían emergido del portal. Sin dudarlo, desató una magia explosiva sobre ellos, matándolos antes de que pudieran siquiera ver la belleza de la tierra. El dragón blanco de ojos azules de 3 estrellas era muy rápido, especialmente para una distancia tan recta. En un abrir y cerrar de ojos, Finney llegó a la entrada del portal, pero este aún no estaba completamente abierto, lo suficiente como para que el enorme dragón blanco de ojos azules pudiera atravesarlo. Finney no tenía prisa. A través del portal, pudo ver la nave nodriza Chitauri, mucho más grande que el esquí carrier de Shield. Mira hacia arriba, apunta hacia adelante, explosión de vendaval. En la entrada del portal, Finney bloqueó el paso de los Chitauri mientras daba la orden al dragón blanco de ojos azules. Mientras tanto, el ejército Chitauri, al ver que el portal se abría, se preparaba con entusiasmo para pilotar sus naves para invadir el lugar cuando de repente notaron una luz blanca brillante destellando en la entrada. ¿Qué es eso? Los soldados Chitauri miraron con curiosidad. Era como mirar fijamente un abismo. Apóyame o lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo 150. Capítulo 151. La magia explosiva más fuerte. Las deslumbrantes balas explosivas del huracán eran como rayos de muerte. Antes de que algunos Chitauri pudieran reaccionar, quedaron reducidos a polvo, desapareciendo en el vacío del espacio. En un solo instante, el dragón blanco de ojos azules aniquiló a cientos y cientos de Chitauri. Sin embargo, Finney no tuvo tiempo de disfrutar el momento. Tras este ataque, incluso el Chitauri más torpe se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal y lanzó un contraataque de inmediato. Desafortunadamente, su limitada inteligencia no podía comprender por qué, después de que el portal se había abierto, sentían menos como si estuvieran invadiendo la Tierra, y más como si ellos mismos estuvieran siendo invadidos. Aunque los Chitauri fueran considerados uno de los ejércitos más débiles del universo, seguían siendo un ejército cósmico. La densa descarga de balas de energía bastaba para provocar un hormigueo incluso en el cuero cabelludo de Finney. Afortunadamente, aunque el cubo cósmico sostenía la puerta dimensional, no le impidió abrir portales de teletransportación. Con un simple movimiento de muñeca, se abrió un portal que crepitaba con chispas espaciales, absorbiendo todo el fuego entrante. De hecho, si fuera más fuerte y si el portal pudiera mantenerse abierto por más tiempo, podría haber detenido el Tesseracto por completo, incluso sin depender del bastón mental. La puerta dimensional se expandió rápidamente, alcanzando un tamaño lo suficientemente grande como para acomodar al dragón blanco de ojos azules en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, Finney notó que varias bestias mecánicas Chitauri enormes se desprendían de la nave nodriza y cargaban hacia la puerta. Sin dudarlo, Finney guió al dragón blanco de ojos azules directamente a la puerta dimensional, adentrándose en el espacio exterior. Con la protección de poseído por espíritus malignos, la supervivencia en el espacio no era una preocupación, por ahora. En cuanto al dragón blanco de ojos azules, Finney ya lo había probado en Vormir. Mientras hubiera oxígeno, funcionaría sin problemas. La razón por la que se lanzó al espacio era sencilla. Solo allí podía liberar todo su poder. En el espacio, las restricciones impuestas por los 3 santuarios ya no se aplicaban, lo que permitió que la gran evolución dorada alcanzara su máximo potencial. Además, la nave nodriza Chitauri aún estaba lejos. Si iba a hacer un anuncio, era mejor estar más cerca. Disparo de vendaval explosivo. A la orden de Finney, el dragón blanco de ojos azules desató otra ráfaga, despejando una vasta zona. Solo entonces se preparó finalmente para la verdadera batalla. De pie sobre la espalda del dragón, Finney jadeaba pesadamente, su mente se dividió en 3 procesos simultáneos. Gran técnica dorada, técnica de respiración y magia explosiva. Hace más de 5 meses, en Vormir, había amenazado la piedra del alma usando magia explosiva. En ese momento, aún no se había dado cuenta de que la gran técnica dorada no tenía restricciones. Como resultado, casi desató el hechizo explosivo más poderoso que jamás había lanzado. Desafortunadamente, la piedra del alma lo detuvo y nunca fue testigo del verdadero poder de esa magia.
En los meses transcurridos desde entonces, aunque entrenó a diario y peleó contra Cráneo Rojo en repetidas ocasiones, nunca más volvió a darlo todo. Ahora, aunque acababa de pelear con Loki y estaba algo exhausto, era mucho más fuerte que 5 meses antes, y también había adquirido su séptima habilidad, técnica de respiración. Entonces decidió que los Chitauri tomarían el lugar de Cráneo Rojo y la Piedra del Alma. Tendrían el honor de presenciar la magia explosiva más fuerte que un mago pudiera desatar. Invasores malvados y despreciables, la profunda voz de Finey resonó a través del vacío del espacio, recordarán este momento para siempre. El dragón blanco de ojos azules lo lideró a través de la tormenta de ataques. Incluso cuando varias balas de energía impactaron a poseído por espíritus malignos, bajo el refuerzo de la técnica de respiración, la mano extendida de Finey no tembló en lo más mínimo. Soy el único portador de la magia explosiva en la Tierra. Este es mi regalo para ti por tu llegada. En nombre de un mago, te concedo la bendición de la muerte. Llamas retorcidas y tenues, oscuridad carmesí caótica, destruye todas las cosas con un poder abrumador. Monstruos patéticos, fúndete con el humo carmesí. Grita asfixiado para expiar tus pecados. Atraviesa. Un círculo mágico masivo surgió del vacío, irradiando un deslumbrante resplandor carmesí por todo el universo. Amplificado por la gran evolución dorada, potenciado por la magia de Kamartaj y mantenido por la técnica de respiración, antes de que el hechizo se completara por completo, un calor aterrador impregnó el espacio circundante. El cuerpo de Finey temblaba violentamente mientras mantenía el hechizo bloqueado. Nadie entendía el poder de esta magia mejor que él. Explosión. Rugió, completando el encantamiento final. Una luz roja cegadora consumió el cielo estrellado. No quedó nada. Solo llamas. Finey nunca había comprendido del todo lo aterradora que era el arma más poderosa de la Tierra, la bomba nuclear. Pero hoy, por fin comprendió lo aterradora que era su magia explosiva. Recordó la descripción del sistema. Si una explosión no es suficiente, utiliza unas cuantas más. Desafortunadamente, ya no tenía fuerzas para un segundo hechizo. Tras lanzar la explosión, Finey se desplomó sobre el lomo del dragón blanco de ojos azules, completamente agotado. Si no lo hubiera invocado antes, quizá ni siquiera habría podido mantener el vuelo. Y no hubo necesidad de un segundo hechizo. Mientras la nave nodriza Chitauri era envuelta en llamas, Finey finalmente sintió que poseía poder real. Destruir una nave nodriza sin ayuda de nadie es una hazaña respetada incluso a escala cósmica. Con la nave nodriza destruida, las fuerzas Chitauri restantes se congelaron en el aire y comenzaron a caer hacia el portal. Sus exoesqueletos y naves dependían completamente del control de la nave nodriza. Con el núcleo destruido, quedaron indefensos. Preocupado de que Erixelvik pudiera cerrar el portal prematuramente, Finey no perdió el tiempo y ordenó al dragón blanco de ojos azules que regresara. Antes de partir, hizo que el dragón disparara una última bala explosiva de vendavale, asegurando la destrucción completa de la nave nodriza. En ese momento, incluso si el portal permanecía abierto, ya no importaba. Finey nunca había esperado que su magia explosiva de máxima potencia fuera tan devastadora. Su único plan era matar a tantos enemigos como fuera posible de un solo golpe y luego retirarse. Si hubiera sabido que esto sucedería, podría haber dejado que Loki abriera el portal antes. Habría sido un aumento de experiencia gratuito. Pensando en lo mal que había golpeado a Loki, Finey se sintió un poco culpable y decidió compensarlo con un orab de pollo violeta más tarde. En el piso superior de la torre Stark, los extraterrestres continuaron emergiendo del portal. Algunos eran cadáveres que Finey ya había matado, mientras que otros se deslizaron sin ser detectados. Erixelvik observaba ansioso, con el corazón palpitando con fuerza. Quería desesperadamente ignorar las instrucciones de Finey y cerrar el portal inmediatamente por la seguridad de la Tierra. Sin embargo, hacerlo le pareció injusto a Finey. Afortunadamente, no tuvo que luchar por mucho tiempo. Un rugido ensordecedor de dragón resonó cuando el dragón blanco de ojos azules emergió del portal. Sin dudarlo, Selvig apuñaló el cubo cósmico con el bastón mental. Después de un violento choque de energías, el portal finalmente se cerró. Apóyame o lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo 151. Capítulo 152. ¿Dónde está mi hermano? Nueva York, Upper East Side de Manhattan, cerca de la torre Stark. Incluso los ciudadanos notoriamente tranquilos de Nueva York se vieron sumidos en un frenesí de pánico e incredulidad.
Aunque solo un pequeño número de soldados Chitauri se había escapado del portal y no había sobrevivido mucho tiempo, fue suficiente para causar el caos. Cuando Finney apareció por primera vez, los reporteros de Nueva York habían surgido de la nada, llegando más rápido que los agentes de S.H.I.E.L.D. Tras el descenso de los Chitauri, arriesgaron sus vidas para informar al mundo de la escena. Por lo tanto, cuando Finney voló hacia el portal, un torrente de teorías conspirativas lo invadió. Sabía que no era humano. Lleva una armadura para ocultar su fea apariencia. Esta fue la confiada revelación de un reportero escondido en un rincón mientras Finney cantaba magia. Vemos un gran agujero en el cielo sobre la torre Stark. Parece que han salido extraterrestres de su interior. ¿Quién lo abrió? ¿Por qué el caballero plateado montó esa bestia gigante dentro? Para saber más, estén atentos. Este fue un relato bastante objetivo y factual. Después de mucho tiempo, el caballero plateado reapareció. Esta vez, por fin vimos su montura, un enorme dragón plateado. Quizás deberíamos llamarlo el caballero dragón. Esta vez apareció para salvarnos y resistir la invasión alienígena. Parecía ser un fan de Finney, pero el informe era el más cercano a la verdad, excepto por el título. En el breve tiempo que Finney tardó en llegar al portal, el mundo entero quedó impactado. La gente finalmente comenzó a comprender verdaderamente este universo, liberándose de la protección de S.H.I.E.L.D. La mayoría de las opiniones de la gente sobre Finney caían en la tercera categoría. No porque todos fueran fanáticos, sino porque desde la aparición de Finney, siempre había estado con Tony para salvarlos de la crisis. Además, el equipo de Tony, mientras promocionaba a Iron Man, solía esperar también a Finney. Por lo tanto, solo una pequeña minoría albergaba rencor. La mayoría prefería creer que era un terrícola que entró al portal para luchar contra extraterrestres. Especialmente cuando los periodistas arriesgaron sus vidas para cubrir los acontecimientos en Manhattan, transmitiendo imágenes de los soldados Chitauri colapsando y paralizados después de la destrucción de la nave nodriza, aún más gente creyó que Finney había ido a detener a los extraterrestres. Vemos que no se mueven, así que voy a ver cómo están. Si me pasa algo, por favor, dile a mi hijo que su padre se sacrificó para salvar la Tierra. Ah, y por cierto, creo que todavía no tengo novia. Un joven reportero, mientras informaba a la cámara, en realidad planeó acercarse a los Chitauri para ver cómo estaban. Oye, ¿qué haces? Para ahí mismo. Sal de aquí. Además de los reporteros, S.H.I.E.L.D. y la policía de Nueva York también estaban en el lugar. S.H.I.E.L.D. estaba bien. Después de todo, era una organización entrenada para este tipo de eventos. Pero la policía no fue tan resistente. Quienes escaparon, en su mayoría, mantuvieron el orden y aseguraron la evacuación. Justo cuando finalmente vieron que los extraterrestres dejaban de moverse, antes de que pudieran siquiera respirar aliviados, alguien intentó unirse a la conmoción, e inmediatamente gritaron alarmados. Un reportero en Nueva York no era una persona común. Ignorando las advertencias de la policía, se acercó a un soldado suizo de Z caído, agarró su bate de béisbol y lo estrelló contra la cabeza del soldado. Al ver esto, no solo quienes veían el reportaje en sus pantallas, sino incluso la policía se sobresaltaron. Pero al ver que el extraterrestre permanecía inerte, como si estuviera muerto, todos respiraron aliviados. Están muertos. Lo sabía. El caballero del castigo divino definitivamente iba a destruir a los alienígenas, jajaja. El joven reportero exclamó emocionado frente a la cámara. Justo entonces, su camarógrafo vio a Finney salir volando del portal. Al acercar la cámara, gritó de inmediato. Miren. El caballero del castigo divino y su dragón. Han salido. El caballero del castigo divino. El joven reportero también levantó la vista de inmediato. Aunque estaba demasiado lejos para ver con claridad, apenas distinguió una figura en el enorme dragón blanco de ojos azules, pero eso no le impidió saludar y gritar con entusiasmo. No solo él, sino también algunos neoyorquinos heridos y escondidos a su alrededor, al ver que los extraterrestres parecían realmente muertos, salieron uno a uno, gritando agradecidos. Caballero del castigo divino. Desgraciadamente, no sabían que Finney, al oír sus gritos desde el aire, no sentía alegría, sino más bien una sensación de melancolía. No soy un caballero, sino un hechicero. Finney consideró bajar a hablar con ellos. Al presenciar el poder de la magia explosiva, estaba claramente aún más decidido a seguir el camino de un hechicero. Embestir una nave de guerra como el Capitán Marvel no era nada comparado con la elegancia de desaparecer en el aire entre risas.
Sin embargo, tenía prisa por recuperar el Tesseracto y la gema de la mente, así que no bajó volando específicamente para explicarlo. De vuelta en la azotea de la Torre Stark, Eric Selvig estaba exhausto en el suelo. Controlado por Loki durante los últimos días, había estado corriendo y trabajando incansablemente. No era tarea fácil para su cuerpo, ya mayor y común, soportarlo. ¿Qué les hiciste? Eric Selvig no pudo evitar preguntar, mientras observaba a Finney con dificultad para desmontar del dragón blanco de ojos azules. Acababa de notar que estos alienígenas parecían estar muertos, y claramente, solo Finney, quien había entrado en el portal, podía haber causado esto. Les obsequié un espectáculo de fuegos artificiales espectacular. Finney respondió con naturalidad, recogiendo el bastón mental junto a Eric Selvig y caminando lentamente hacia el Tesseracto. Demasiado débil para recuperar el dragón blanco de ojos azules, permaneció desconcertado. Estaba demasiado lejos para ver lo que había sucedido dentro del portal. Al llegar a 1 metro del Tesseracto, Finney, con el cetro en la mano, no se acercó de inmediato. En cambio, dijo con calma, no te he cobrado lo que pasó la última vez. Así que te lo advierto, si te atreves a teletransportarme de nuevo, haré todo lo que esté a mi alcance para destruir a todas ustedes, rocas rotas. El Tesseracto permaneció inmóvil, como un objeto muerto. Si Finney no hubiera sido engañado la última vez, podría haberlo creído. Justo cuando Finney tomó el Tesseracto, Thor y Tony finalmente regresaron, ambos con aspecto desaliñado. La armadura Hulkbuster de Tony había desaparecido, y su nueva Mark 7 estaba destrozada de nuevo. Pero Banner y Hulk no estaban por ningún lado. ¿Dónde está mi hermano? Al regresar y ver a Finney sosteniendo el cetro de control mental y el Tesseracto, Thor inmediatamente preguntó sobre el paradero de Loki. Por aquí. Finney caminó hacia donde se encontraba Loki, y Thor lo siguió rápidamente. Al ver a Loki en el suelo, Thor no lo reconoció de inmediato, pero dijo con cierta compasión, ¿quién es este tipo? Le diste una paliza brutal. Sin embargo, tras decir eso, sintió que algo no cuadraba. La complexión y la ropa del hombre le resultaban cada vez más familiares. Al girar la cabeza, vio a Finney con cara de vergüenza. Él es Loki. Lo siento, lo golpeé un poco fuerte. Loki. Thor gritó de angustia y corrió a comprobar su estado. Apóyame o lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo, 152. Capítulo 153. Detente, lo quiero todo. Está inconsciente. Al ver la expresión desconsolada de Thor, Finney no pudo evitar decir, me contuve. Thor miró fijamente a Finney. En realidad, desde el principio no le causó una buena impresión Finney. Después de todo, ser amenazado y obligado a admitir la derrota era una vergüenza, algo inimaginable para un joven dios que apenas había vivido unos pocos siglos. Aunque más tarde se ganó cierta simpatía con Violet Chicken Urap, esto solo compensó ligeramente su antipatía anterior. Así que su relación era, como mucho, la de compañeros de equipo, ligeramente mejor de lo habitual. En comparación con su amado hermano menor, él era un mundo aparte. Él es de Asgard, ¿cómo pudiste tratarlo así? Thor le rugió a Finney con ira. ¿Por qué no? Finney frunció el ceño y respondió con calma. Esto es la Tierra, no Asgard. Incluso si lo matara, sería en defensa propia. Thor, sin palabras, solo pudo susurrar con tristeza. Simplemente cometió un error. Finney ignoró a Thor, se volvió hacia Tony y le preguntó, ¿dónde está Hulk? No queríamos pelear en la ciudad, así que lo llevamos a las afueras con él, esperando que se tranquilizara allí. ¿Cuál es la situación aquí? Tony respondió, preguntándole también a Finney. No mucho. Loki abrió un portal, fui a ver cómo estaba el enemigo y luego lo volví a cerrar. Finney lo explicó brevemente. Debido a su participación, los Vengadores eran mucho menos armoniosos que en la historia original. El Capitán América y Tony seguían sin llevarse bien, Banner y Hulk no contaban con el favor de Natasha, Ojo de Halcón estaba descontrolado y su presencia era débil. Thor, debido a las acciones de Finney, sintió que la Tierra estaba llena de malicia. No se entendían, no se ayudaban mutuamente y no resolvían sus problemas juntos. Tampoco compartían el sentimiento de agravio que trajo consigo la muerte de Coulson. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de luchar junto al ejército alienígena. Eran simplemente un grupo de individuos poderosos reunidos a la fuerza, difícilmente un equipo u organización calificados. Al escuchar la concisa explicación de Finney, Tony, sin darse cuenta de la dificultad, creyó sinceramente que era así de simple. Miró a Loki, en brazos de Thor, y se burló.
Ese Bambi no es tan genial. Eso es porque estoy aquí. Finney replicó irritado. Si no fuera por él, los Vengadores estarían en una situación muy distinta. Como mínimo, destruir la nave nodriza Chitauri habría sido difícil incluso para Tony y Thor. Mientras Finney lidiaba con Loki, Nick Fury tampoco se quedó de brazos cruzados. Con la ayuda del Capitán América, recuperaron rápidamente el control del helicarrier aéreo y se enteraron de la situación. ¿Está bien? Nick Fury frunció el ceño y preguntó tras enterarse del terrible estado de Loki. Sin Thor, incluso si Finney matara a Loki, no sería gran cosa. Pero con Thor, se convirtió en un asunto de la Tierra y Asgard. Él no morirá. Finney pensó un momento y respondió. En cuanto a si sufriría un trauma psicológico o algo similar, no podía garantizarlo. Vamos ahora mismo. Nick Fury decidió venir personalmente a ver a Loki y también discutir cómo manejar la situación con Thor, así como con el Tesseracto y la gema de la mente. Tras colgar la comunicación, Finney miró a Loki, que se había despertado y estaba siendo atendido por Thor, y tras pensar un momento, se acercó. Al verlo acercarse, Loki, con el rostro amoratado e hinchado, casi irreconocible, tembló e involuntariamente se acercó más a Thor. Come algo. Te ayudará a recuperarte. Al ver la expresión cautelosa y protectora de Thor, Finney frunció el ceño y pidió varios wraps de pollo violeta para entregárselos. Dado que las cosas ya habían llegado a este punto, Loki definitivamente sería llevado de vuelta a Asgard, y no había necesidad de dejar que la relación siguiera deteriorándose. Conociendo los efectos de los wraps de pollo violeta, la cautela de Thor se relajó considerablemente. Los tomó rápidamente, dudó un momento, le dio las gracias y se preparó para dárselos a Loki. No lo comeré. Loki se negó, sus palabras fueron apagadas. Finney le había arrancado varios dientes. ¿Cómo podría comer algo que Finney le ofreciera después de tal humillación? Esto es delicioso y cura heridas. Pruébalo si no me crees. Aunque Thor había venido a la Tierra con la intención de darle una lección a Loki al verlo, no esperaba que llegara tan lejos. Ni siquiera Odín los había vencido así. Loki giró la cabeza obstinadamente. ¿Cómo podía un dios como él comer semejante cosa? Si no lo comes te golpearé otra vez. Al ver la expresión de Loki, Finney dijo con calma desde un lado. Loki se estremeció al recordar la sombra de la muerte y lentamente tomó el wrap de pollo violeta de la mano de Thor. Soportando el dolor, abrió la boca con fuerza y lo mordió. Aunque Loki se comió el envoltorio, Thor no se sintió feliz. En cambio, sintió una ligera punzada de dolor y su resolución de llevarse a Loki lo antes posible se fortaleció. Sin embargo, antes de que Loki pudiera terminar el envoltorio, Nick Fury llegó a toda prisa. Ese es Loki. Nick Fury se sobresaltó al ver la apariencia de Loki, casi sin reconocerlo. Aunque sabía que Finney lo había golpeado brutalmente, no esperaba que fuera tan terrible. Loki debe ser llevado de regreso a Asgard para ser castigado. Al ver a Nick Fury, Thor no fue realmente tonto. Conociendo su propósito, inmediatamente hizo sus demandas, aunque también ofreció sus propias condiciones. Como príncipe de Asgard, te aseguro que Asgard siempre será aliado de la Tierra. Acordado. Nick Fury no aprovechó la situación y asintió en señal de acuerdo. Primero, incluso si no estaba de acuerdo, aparte de Finney, nadie en la Tierra debería poder impedir que Thor se lleve a Loki. Claro, esto suponiendo que Nick Fury desconociera la existencia del anciano. Además, incluso si retuviera a Loki a la fuerza, no le serviría de mucho. Mantenerlo encarcelado sería un desperdicio, y diseccionarlo para la investigación podría no dar los resultados ideales, dado su estatus como el antiguo segundo príncipe. Por lo tanto, Nick Fury sintió que era mejor hacer un favor, dejar ir a Loki, ganar el favor de Asgard y comprarle tiempo a la Tierra para desarrollarse. Había considerado aprovechar la oportunidad para obtener tecnología asgardiana, pero decidió no hacerlo por ahora. Sería mejor mantener una buena relación con Thor, el único heredero, y buscar ayuda más adelante cuando la necesitara. Llamen al equipo médico. Nick Fury le dijo a Natasha, habiendo enviado específicamente un equipo médico después de escuchar que Finney había herido gravemente a Loki. No es necesario, regresaremos a Asgard. Thor no estaba tan feliz de regresar a la Tierra como la última vez, y además, confiaba más en la tecnología de Asgard que en los estándares médicos de la Tierra. Necesito recuperar el Tesseracto. Es asgardiano. Thor continuó, volviéndose hacia Finney que estaba no muy lejos. Puedes quedarte con el cetro como botín. No seas tonto, lo quiero todo. Finney, sosteniendo el cetro mental en su mano derecha y el Tesseract en la izquierda, negó con la cabeza.
Si no fuera por lo que pasó antes, tal vez no habría pensado mucho en el Tesseract, pero ahora que su venganza fue en vano y el suministro de alimentos del dragón blanco de ojos azules aún no se había resuelto, ¿cómo podría entregárselo? Apóyame o lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo 153. Capítulo 154. Esto no depende de ti. Pertenece a Asgard. Thor miró a Finney con los ojos muy abiertos. Desde que vio el estado de Loki, ardía de rabia, aunque sabía que Loki solo podía culparse a sí mismo. Pero ahora me pertenece. Finney no lo negó, pero tampoco se echó atrás. Si bien Asgard dejó el Tesseracto en la Tierra, eso no significaba que les pertenecería para siempre. Se produjo un tenso enfrentamiento. Por suerte, Nick Fury no intervino más, declarando que era propiedad de S.H.I.E.L.D. Ahora mismo estaba reflexionando sobre el destino del Tesseracto, o mejor dicho, de qué lado ponerse. Aunque Asgard apoyó a Thor, Finney no era un rival fácil. Nick Fury recordó claramente que se enteró por primera vez de Asgard gracias a Finney. Finney sabía más sobre Asgard que él. Aún así, Finney todavía se atrevió a golpear a Loki tan brutalmente y rechazar las demandas de Thor. Esta situación sugiere que o bien Finney es impulsivo y no ha pensado bien las cosas, o bien confía en su capacidad para luchar contra Asgard y por lo tanto actúa sin restricciones. Basándose en las diversas acciones de Finney, Nick Fury claramente confía en este último. Todavía no ha comprendido verdaderamente el verdadero poder de Finney. Al mismo tiempo, también está considerando las consecuencias de que el Tesseract esté en su posesión. Esta situación indica claramente que el Tesseract no es seguro. Si bien puede estar relacionado con el desarrollo de energía infinita, también podría significar un desastre infinito. En el fondo, espera que Thor tome el Tesseracto, no por afecto personal, sino únicamente por la seguridad de la Tierra. Pero dejar el Tesseract carece totalmente de utilidad. Claro que no. Si el Tesseracto fuera inútil, el proyecto Pegasus no habría continuado hasta el día de hoy. Si la Tierra tuviera el poder de proteger el Tesseracto, y si esa mujer también estuviera en la Tierra, Nick Fury no lo entregaría en absoluto. ¿Podrá Finney proteger el Tesseracto y la Tierra? Nick Fury no estaba seguro. Finney era demasiado misterioso, tan misterioso que era completamente incontrolable. Si se añadía el Tesseracto, ¿quién lo detendría si alguna vez quería gobernar la Tierra? Nick Fury siempre suponía lo peor de los demás, incluso del Capitán América. Debía considerar si podría soportarlo si el Capitán América lo traicionaba. Entonces, después de sopesar los pros y los contras, todavía sentía que era mejor que el Tesseract no permaneciera en la Tierra. Pero Nick Fury no se apresuró a hablar. Finney acababa de ayudar a resolver una guerra alienígena. Si iba inmediatamente a ayudar a los forasteros, le preocupaba que provocara su ira. Los dos permanecieron en silencio, una atmósfera pesada llenaba el aire. Thor apretó el martillo con más fuerza, mientras Finney fruncía el ceño, aún recuperándose de la batalla. Al ver esto, Nick Fury supo que no podía permanecer en silencio por más tiempo y dijo: creo que deberíamos sentarnos y hablar esto. Finney y Thor se giraron simultáneamente para mirar a Nick Fury. Tras varios reveses, Thor era mucho más maduro que antes. Sabía que muchas cosas no se podían resolver luchando solo, así que respiró hondo, aflojó el martillo y volvió a mirar a Finney, diciendo: el Tesseracto es un tesoro muy preciado. Como Loki sabe que está aquí, otras fuerzas del universo también lo sabrán. Dejarlo en la Tierra es realmente peligroso. Finney miró el Tesseracto que tenía en la mano, todavía sacudiendo firmemente la cabeza en respuesta. Creo que no hay mucha gente en el universo que los entienda mejor que yo. Sé lo que hago. ¿Qué planeas hacer con ello? Antes de que Thor pudiera hablar, Nick Fury intervino, queriendo saber qué estaba dispuesto a arriesgar Phineas al ofender a Asgard por el Tesseracto. Phineas, por supuesto, no dijo que planeaba conservarlo como alimento para el dragón blanco de ojos azules, pero silenciosamente dejó a Nick Fury con una pregunta en suspenso. Adivina. Nick Fury luchaba por mantener la calma, recordándose constantemente que no podía vencer a Phineas. Phineas podía matarlo con un solo dedo. Esto reprimió el impulso de atacar a Phineas. La Tierra no es capaz de protegerlo, dijo Thor con voz grave. En realidad, no tenía muchos motivos egoístas ni una necesidad urgente del Tesseracto. Simplemente sentía que dejarlo en la Tierra era peligroso y no quería que el lugar fuera destruido, así que quería llevárselo. Eso no depende de ti. Finney se burló, mirando a Thor. No subestimes el poder de la Tierra.
No hay muchos lugares en el universo lo suficientemente fuertes como para proteger el Tesseracto, y creo que la Tierra es uno de ellos. La atmósfera volvió a estancarse. Aunque Thor había crecido, tal como Finney había pensado inicialmente, un simple exilio no bastó para cambiarlo por completo. Su naturaleza obstinada no se alteraba tan fácilmente. Justo cuando la atmósfera se volvió tensa, como si la guerra pudiera estallar en cualquier momento, Thor pareció escuchar algo y soltó. ¿Cómo puedes hacer esto? Es demasiado peligroso. Entonces, Thor decidió dar marcha atrás, frunció el ceño mientras miraba a Finney y dijo, el Tesseracto es tuyo, pero debes cuidarlo bien. Bueno. Finney asintió con naturalidad, adivinando que Heimdall y Odín debieron haberle dicho algo a Thor. Seguro que traerás un desastre a la Tierra. Thor todavía estaba furioso, mirando fijamente a Finney mientras añadía, no te preocupes, la Tierra estará igual de plagada de desastres sin mí. A Finney no parecía importarle, como si la Tierra estuviera a salvo sin él. Pero no estaría de más corresponderle, así que respondió, creo que deberías preocuparte más por Asgard. Asgard es el reino más fuerte de los 9 reinos. Thor dijo con orgullo, aparentemente con un sentido innato de superioridad. Esto no provocó a Finney, pero sí a Nick Fury, que estaba cerca. En fin, no me culpes por no avisarte. Finney miró a Thor. La conjunción celestial, que ocurre una vez cada 5000 años, se acercaba, lo que significaba que los elfos oscuros y la gema de la realidad también aparecerían. Finney codiciaba la gema de la realidad mucho más que el Tesseracto y la gema de la mente, por lo que todavía existía la posibilidad de seguir tratando con Asgard. Tras resolver el asunto de la propiedad del Tesseracto, Thor estaba deseando irse. Aunque ya había considerado ver a su novia, al ver la expresión de Loki, finalmente decidió no hacerlo. Nick Fury originalmente había planeado interrogar a Loki antes de llegar, pero al ver el miserable estado de Loki, no se atrevió a mencionarlo nuevamente y solo pudo observar cómo Thor conducía a Loki al exterior del piso superior del edificio, preparándose para irse. Todos observaban desde el margen. A excepción del Capitán América, que estaba buscando a Hulk, los demás tenían mucha curiosidad sobre cómo regresaría Thor. Finney también observaba en silencio desde un lado. Asgard poseía abundantes recursos. Incluso con el puente arcoíris destruido, aún existían diversas maneras de transportar a Thor entre los 9 reinos. Necesito apoyo. Lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo 154. Capítulo 155. Una cosecha abundante. Thor alzó su martillo y un rayo de luz de 7 colores descendió del cielo, envolviéndolos a él y a Loki. Luego, el rayo se desvaneció, y ambos desaparecieron sin dejar rastro, dejando una compleja marca en el suelo. La batalla de Nueva York finalmente había llegado a su fin. Esta batalla de Nueva York fue sin duda un debut desastroso para los Vengadores, con Finney dominando todo el espectáculo. Aparte de un fugaz vistazo de Tony, Thor y Hulk, el Capitán América, Ojo de Halcón y la Viuda Negra ni siquiera aparecieron. De hecho, los ciudadanos de Nueva York aún desconocían la resurrección del Capitán América. Sin embargo, esta batalla hizo a Finney aún más famoso. Se estima que, a partir de mañana, nadie en la Tierra desconocería la existencia del Caballero Plateado o del Caballero del Castigo Divino. Una vez terminado todo, Finney dejó escapar un largo suspiro de alivio. Miró a Nick Fury y dijo, de acuerdo, si no hay nada más, me voy. Tony, naturalmente, no puso objeciones. Le habían destruido casi 3 armaduras, y su edificio recién renovado había quedado devastado. Tuvo una mala suerte increíble. Solo Nick Fury frunció el ceño. Al ver a Finney abrir el portal, no pudo evitar preguntar, ¿qué vas a hacer con esas 2 cosas? Nick Fury no tenía intención de quitarle el Tesseracto ni la gema de la mente a Finney por el momento. Incluso el Asgard de Thor había cedido. ¿Cómo podía atreverse a actuar imprudentemente sin conocer las razones? Quizás algún día los desarme y los ponga en un guante, específicamente para hacer el dedo medio. Finney dijo con una sonrisa, luego atravesó el portal y desapareció de la vista de todos. Nick Fury se quedó mirando fijamente el lugar donde Finney había desaparecido, luego se volvió hacia Natasha y le preguntó, ¿entendiste lo que quiso decir? Algo así. Natasha pensó por un momento y luego hizo un gesto universalmente entendido con su mano derecha. El rostro de Nick Fury se ensombreció. No habló, se dio la vuelta y se preparó para irse. Aún había una pila de cadáveres y armas alienígenas fuera del edificio esperando a que se ocupara de ellos.
Mientras tanto, en casa, Finney, aunque todavía débil, no pudo evitar hacer un balance inmediato de sus avances. Aunque el debut de los Vengadores fue un fracaso, su cosecha no podría describirse simplemente como una cosecha abundante. Fue una ganancia inesperada masiva, con todos los beneficios acumulándose. 2 piedras del infinito. La piedra del espacio del Tesseracto y la piedra de la mente en la piedra de la mente, y lo más importante, la enorme cantidad de experiencia obtenida al aniquilar la flota Chitauri. Finney no esperaba que menos de un día después de obtener su 7ª habilidad, ya había llenado más de la mitad de la barra de experiencia para su 8ª habilidad. Pero, siendo sinceros, la experiencia adquirida esta vez no fue mucha, incluso aterradoramente escasa. Después de todo, la nave nodriza contaba con cientos de miles, si no millones, de soldados Chitauri, y aún así ni siquiera habían llenado la barra de experiencia con una sola extracción. En realidad, incluso si la barra de experiencia se hubiera desbordado, Finney no se habría sorprendido demasiado. El hecho de que no hubiera llenado la barra de experiencia del 8º sorteo fue más sorprendente. Finney nunca había comprendido del todo el criterio del sistema para calcular la ganancia de experiencia y, como el sistema carecía de inteligencia, ni siquiera podía preguntárselo. Sin embargo, estas experiencias ya fueron una grata sorpresa. Ni siquiera había planeado abrir un portal para dejar entrar a los Chitauri. Con 2 gemas del infinito en la mano, se sentía más seguro. Incluso contra el anciano, sentía que al menos podía lograr una destrucción mutua. Por supuesto, Finney no haría una prueba así. Y ahora, en la Tierra, finalmente podía declararse el hombre más fuerte. En cuanto a la anciana, ella era claramente la mujer calva más fuerte. Pero por muy poderosas que fueran estas 2 piedras, como dijo Thor, eran muy peligrosas. Además, Thanos, queriendo cumplir su sueño, acabaría persiguiendo a Finney. Así que obtenerlos no era lo más importante. Lo más importante era cómo protegerlos. De hecho, en general, las 2 piedras del infinito no mejoraron significativamente las habilidades de Finney. O más bien, es porque todavía no puede usar realmente las gemas del infinito, y los contenedores del Tesseract y la gema de la mente le ofrecen una utilidad limitada. Tiene magia de explosión para proyectar energía y tiene portales para teletransportarse. Afortunadamente, solo quiere estas 2 cosas. Una para lavar el cerebro de la gente y la otra como sustento para la evolución. No piensa usarlas contra nadie. Al mirar el cetro y el Tesseracto en su mano, Finney pensó en Thor, que acababa de irse. En realidad, ya había planeado abrir un portal y escapar para recuperarse, pero Thor inesperadamente se había comprometido primero, lo que claramente tenía una razón. ¿Podría ser que Odín desconfíe de mi fuerza? Finney se preguntó, acariciándose la barbilla. Si alguien pudo haber presenciado su batalla contra los Chitauri, Odín o Heimdall eran posibles. Aunque Odín solo tenía un ojo, Finney no estaba del todo seguro de sus habilidades. Heimdall era mucho más simple. Sus ojos podían ver muchas cosas, por lo que no era imposible que hubiera visto la batalla. Sin embargo, Finney presentía que las cosas no eran tan sencillas. Si bien esa magia explosiva era increíblemente poderosa, no debería haber desconfiado demasiado de Odín. Después de todo, el Bifrost de Asgard era un arma destructora de planetas, y solo había destruido una nave nodriza Chitauri. Aunque pocos en el universo podían lograr tal hazaña, no eran desconocidos. A Finney le preocupaba más que se hubiera descubierto su identidad como hechicero de Kamar-Taj. Después de todo, nunca había ocultado esos portales icónicos. ¿Podrían creer erróneamente que soy el próximo hechicero supremo? Finney consideró que esta posibilidad no era descartable. Sabía, por su vida pasada, que el Doctor Strange era el sucesor elegido por el anciano. Pero Odín no lo sabía, e incluso dentro de Kamar-Taj, había quienes sospechaban que Finney podría ser el próximo hechicero supremo. Aunque su talento mágico no era muy grande, su habilidad para hacer nuggets de pollo frito, su fuerza era innegable. Pensando que no había visitado Kamar-Taj desde su regreso, Finney planeó ir allí esa noche después de recuperarse. Acostado en la cama, Finney reflexionó sobre todo lo sucedido en los últimos días. Los Chitauri, que una vez lo llenaron de terror, habían sido derrotados con tanta facilidad. Incluso había considerado luchar junto a los Vengadores en una dura batalla, y qué hacer si se lanzaba un misil nuclear. Pero ¿quién podría haber predicho que él solo resolvería esta invasión alienígena? En los últimos años, su fuerza había experimentado una transformación drástica. Pero esto es solo el comienzo. Aunque había derrotado fácilmente a los Chitauri, Finney sabía que esto estaba lejos del final. La Tierra enfrentaba muchos peligros.
Mirando más allá, la amenaza del chasquido de Thanos no se había eliminado por completo. Más cerca de casa, el plan universal de los elfos oscuros, el anochecer, estaba a punto de lanzarse. Y además, si Dormammu llegara, sería aún más aterrador que Thanos. Además, la semilla de la esfera de Ego aún permanece en la Tierra. Quién sabe, podría explotar el día que Star-Lord, esa cargador portátil, se conecte. Y luego está la hermana de Thor, Hela. Si Odín muere y Thor no desencadena el Ragnarok a tiempo, lo que permitiría a Hela gobernar Asgard, y la Tierra no acepta su dominio, la guerra es inevitable. Pensando en todo esto, Finney no pudo evitar suspirar en silencio. El futuro de la Tierra está verdaderamente plagado de peligros. Necesito apoyo. Lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon 685, fin del capítulo 155. Capítulo 156. Se dice que una entrada deslizante puede matar a un tigre. Al atardecer de Nueva York, Finney abrió un portal y llegó a Camartag. Tras casi medio año sin ver este paisaje familiar, sintió una profunda nostalgia. Debido a la diferencia horaria, apenas era de madrugada en Camartag. Los hechiceros residentes acababan de terminar de lavarse y se preparaban para comenzar su práctica del día. Hechicero Finney. La fama de Finney en este Camartag era prácticamente comparable a la del anciano. Puede que no supieran lo poderoso que era el anciano, pero sin duda sabían lo delicioso que era el urab de pollo violeta. Buen día. Finney sonrió y asintió en señal de saludo. ¿Realmente eres tú? El hechicero pareció sorprendido y se acercó a Finney, preguntándole, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pensábamos que te habías ido de Camartag. ¿Cómo podría? Acabo de hacer un viaje. Está un poco lejos, así que es difícil volver, explicó Finney, sacudiendo la cabeza. Maestro Finney, ¿ha vuelto? Bienvenido de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Maestro Finney? ¡Genial! Por fin han vuelto los rollitos de pollo frito. No, Maestro Finney, por fin has vuelto. Mientras charlaban con el mago, cada vez más magos notaron a Finney y se acercaron a saludarlo con alegría, como viejos amigos, increíblemente cálidos y amigables. Si no fuera porque sus ojos brillaban y sus bocas se hacían agua, Finney se habría conmovido. Pero Finney no se atrevió a moverse. Mirando al grupo de magos que lo rodeaban vagamente, se quedó quieto y dijo obedientemente, ha pasado mucho tiempo. No les traje ningún regalo a todos. Por favor, come algunos rollitos de pollo frito como una pequeña muestra de mi agradecimiento. Finney invocó rápidamente rollitos de pollo frito violeta, poniéndolos directamente en las manos de todos los que estaban a su vista, 3 por segundo. Pronto, todos tenían un rollito de pollo frito en la mano. El aroma llenó el aire y Camartag finalmente tuvo el mismo sabor que antes. Con la comida en la mano, los hechiceros finalmente mostraron satisfacción. Habiendo logrado su objetivo, ya no le complicaron las cosas a Finney y desayunaron felices. Después de no verse durante más de medio año, la mayoría de los hechiceros, que habían ganado peso, finalmente recuperaron parte de su figura anterior al embarazo. Esto hizo que Finney se preguntara si el anciano no lo había traído de regreso para poder usar esta oportunidad para hacer que los hechiceros perdieran peso o renunciaran a sus rollitos de pollo violeta. Lleno de profunda malicia, Finney se dirigió hacia la sala de meditación del anciano. En el camino, se encontró con muchos más hechiceros, cada uno de los cuales le mostraba preocupación y cariño. Finney solo pudo pagarles con rollos de pollo. Los campos de entrenamiento de Camartag no eran muy grandes. Antes de que Finney llegara al anciano, se topó con un conocido, Mordo, el bebé que acumulaba experiencia y que había desaparecido hacía tiempo. Buenos días, hermano mayor Mordo. Mordo parecía absorto en sus pensamientos y no notó a Finney de inmediato. Solo después de que Finney lo saludara, reaccionó. Finney. Mordo levantó la vista sorprendido y preguntó, ¿dónde has estado todo este tiempo? Por accidente hice un viaje al espacio. Finney se encogió de hombros, continuando con su excusa anterior, solo que ahora con más detalles. Después de todo, aún tenía una muy buena impresión de Mordo, quien realmente se preocupaba por él. Espacio. Mordo se quedó desconcertado. Aunque muchos se habían atrevido a preguntarle al anciano dónde estaba Finney o cuándo regresaría, el anciano no había dado una respuesta definitiva ni revelado la ubicación de Finney. Ni siquiera Mordo lo sabía, así que solo descubrió dónde había estado Finney todo este tiempo. ¿Está todo bien? Mordo miró a Finney con preocupación y exhaló un ligero suspiro de alivio cuando vio que no le faltaba ninguna extremidad.
No. Finey negó con la cabeza. Aunque la vida en Vormir era un poco aburrida, no era peligrosa. No había bestias salvajes, y mucho menos seres vivos, en todo el planeta. ¿Cómo llegaste al espacio? Aunque Finey dijo que se fue de vacaciones, Mordo estaba allí cuando Skie fue a buscar al anciano. Si Finey hubiera estado preparado, no lo habrían confundido con alguien desaparecido. Es un poco complicado, pero ya pasó. Finey no quería explicarlo, porque involucraba por qué el Tesseract lo teletransportó, y por qué su alma era especial, etc. Al ver que Finey no quería hablar de ello, Mordo frunció el ceño levemente y no insistió. En cambio, lo animó. No has entrenado en los últimos 6 meses. Tu magia no ha disminuido, ¿verdad? Durante tu ausencia, Caecilius ha mejorado rápidamente. Siento que no tardará en superarte. G. Finey sonrió con desprecio. Ahora poseía 7 habilidades, 2 gemas del infinito, e incluso acababa de aniquilar un ejército cósmico. ¿Superarlo? Eso es como decir que una entrada deslizante puede matar a un tigre. Intente dejar que intente superarlo. Tengo que hablar contigo más tarde. Necesito ver al anciano. Iré a buscarte entonces. Finey no habló de Caecilius con Mordo. A medida que su fuerza crecía, su mentalidad cambió. Ya no sentía lo mismo por tener que deshacerse de él. Bueno. Mordo asintió, y justo cuando estaba a punto de irse, Finey de repente le entregó varios rollos de pollo frito, diciendo: fui a este miserable lugar sin nada, así que no puedo traer ningún regalo. Solo puedo invitarte a algunos rollos de pollo frito. Después de varios meses, Mordo pensó que había dejado ese tipo de comida, pero ahora sabía que estaba equivocado. En cuanto lo olió, se le hizo agua a la boca. Al mirar los rollitos de pollo frito que tenía delante, Mordo tragó saliva con dificultad y sintió que el aroma era incluso más tentador que antes. Aunque quería negarse, antes de poder abrir la boca, su cuerpo ya había aceptado involuntariamente los rollitos de pollo frito que Finey le ofrecía. Mirando la comida en su mano, Mordo suspiró, su rostro era una imagen de lucha y complejidad, dejando a Finey completamente desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Ya desayunaste? Finey asumió que Mordo ya había comido y no podía comer, por lo que se preparó para devolver el rol de pollo violeta. Nada. Al ver que Finey estaba a punto de devolvérselo, Mordo dejó de discutir y le dio un mordisco rápidamente. La deliciosa droga le hizo sonreír involuntariamente. Sigue tan feo como siempre. Finey le dirigió a Mordo una mirada desdeñosa, ignorándolo mientras continuaba caminando hacia la habitación del anciano. Esta era el área de entrenamiento y descanso diario del hechicero supremo, rara vez visitada por hechiceros, por lo que Finey no se encontró con nadie en el camino. Al llegar a la habitación del anciano, Finey llamó a la puerta. Adelante. La voz firme del anciano llegó desde adentro. Finey empujó la puerta y entró. Vestida con su siempre presente túnica blanca grisácea y luciendo una brillante cabeza calva, la anciana estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un futón, con los ojos cerrados en meditación. Necesito apoyo. Lea más de 15 capítulos. Capítulos avanzados más adelante en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo.